Bueno, pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra sesión mensual de servicio de ginecobstetricia. Vamos a presentar al doctor Sigor Campos, ampliamente y desde hace mucho tiempo conocido de todos nosotros. Él hizo ginecología y obstetricia en la Gineco 4, perinatología en el Instituto Nacional de Perinatología y ahorita funge como subdirector médico de turno de la Gineco 4. Y nos va a hablar de multivitamínicos y omegas durante diferentes etapas del embarazo. Sigor, un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos. Yo veo, sobre todo, muchos amigos, alumnos, maestros, compañeros, pero sobre todo, como les digo, muchísimos amigos. Y es un gustazo estar aquí con todos ustedes. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, el título, bueno, ya me presentó, todo lo demás es para que incremente el ego, lo cual no es necesario, por supuesto. El título define bastante la plática, pero primero los quiero poner un poquito en contexto. Hay cosas que hemos visto, que ya se han dicho muchas veces, pero es necesario para que entre en contexto. Fuera de una introducción, hablar un poquito de programación y epigenética, no demasiado, algo de la etapa preconcepcional, un poquito de requerimientos del embarazo y ciertas complicaciones, que creo que este es el punto más importante, porque puede ser la aplicación práctica de toda esta situación. Y creo que es una plática de repente difícil de dar, porque hablar de multivitamínicos que tienen que ver con control prenatal a ginecobstetras, pues nos podemos sentir ofendidos que nos hablen de control prenatal. Si nosotros llevamos 5, 10, 15, 20, 30 años dando un control prenatal, pero de repente hay ciertas cuestiones, ciertos puntos que podemos ponernos a pensar y son situaciones que nos van a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad profesional. Entrando en materia y un poco de introducción, creo que esto lo han visto pues 1000 días, unas 1000 veces aproximadamente. Es un concepto poético, es un concepto de marketing, es un número maravilloso. ¿Por qué 1000 días? Pues bueno, 1000 días es una cuenta muy sencilla. 365 días de cada año, siempre y cuando no sea bisiesto, 270 días del embarazo, no 280, 270, y todo queda maravilloso, diferentes etapas donde tenemos diferentes recomendaciones, requerimientos, por supuesto, en el primer trimestre, antioxidantes, folatos, los famosos omegas, y todo es útil. Pero de repente tenemos unos conceptos un poco clavados, por decirlo de alguna manera. Y estos conceptos es que folatos son necesarios sobre todo en el primer trimestre del embarazo y después puede que sirvan con hierro y ácido fólico, maravilloso. No, nos olvidamos de cobre, nos olvidamos de zinc, nos olvidamos de otras sustancias que de repente también son importantes. Y aquí de lo que nos olvidamos que es muy importante es de la etapa preconcepcional. Ahora sí que me salió lo perinatólogo materno-fetal, como se dice hoy en día, pero creo que en un mundo ideal, y esto quizá se ve más en médicos dedicados eminentemente a biología de la reproducción, gente que busca desesperadamente un embarazo donde se lleva un control. Muchas veces nos llegan las pacientes para ver el sexo de la criatura, el género hoy en día, o nos llega para ver si son 1, 2 o 3, y bueno, a nivel público, por supuesto, nos llegarán para tener el parto, y este control prenatal y preconcepcional es algo que ignoramos. Esto es lo que no quisiéramos ver, y es de lo poco que encontramos publicado semana a semana, semana a semana. Esta es de la semana 29 de 2022, la semana pasada prácticamente, y las famosas causas de mortalidad de enfermedad hipertensiva y hemorragia obstétrica, noticia, ya regresaron al primer y segundo lugar, sí, ya estaban, aborto se pone como tercer causa y COVID ya fue desplazado al cuarto lugar a pesar de esta quinta, sexta o octava ola, lo que haya sido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aborto, pues nadie se muere en sí de un aborto, la causa es hemorragia, sepsis, trombosis, entonces quizás están subcatalogadas y deberíamos tener números superiores en las otras causas, pero bueno, esto es lo que ve todo el mundo, esto es como el famoso ENARM, es malo, pero todo el mundo lo ve, entonces son datos que tenemos disponibles, entidades donde han ocurrido los fallecimientos, y este rubro es lo que quiero señalar, ya están
discriminando o contando públicos y privados. Es decir, es una aplicación para todo el territorio nacional y si es terrible una muerte materna, es terrible en una institución privada, bueno, por supuesto, es una cosa espeluznante. Entonces, viendo las causas de mortalidad, ¿qué intervenciones o qué podemos hacer? La gente va a seguir falleciendo por problemas hipertensivos, por problemas hemorrágicos. Si algo nos puede ayudar, pues por supuesto, tenemos que llevar ese control. Y esto es en sí la estadística, la razón de muerte materna. Creo que todos hemos sido un poco alérgicos a los términos de bioestadística, pero la razón de muerte materna es el número de defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Y por qué se incrementa en este grupo de edad? Se incrementa en este grupo de edad porque hay menos nacimientos. Entonces, por supuesto, no se diluye el número de defunciones. Vemos en barras amarillas la cantidad de defunciones, pero vean de 35 a 39 y hasta los 49 años, como también hay defunciones. Por ende, también hay embarazos. Siguiendo con el programa, esto de programación y epigenética es algo ya clásico y esta famosa programación metabólica fetal es un proceso de adaptación en el cual la nutrición y otros factores ambientales alteran las vías de desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal. Esto, más allá de la afección que nos puede tener durante el mismo embarazo, retraso en el crecimiento, parto pretérmino, preeclampsia, etcétera, dan cambios en el metabolismo y nos da una mayor susceptibilidad a tener enfermedades durante la vida adulta. Y típicamente son enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, problemas lipídicos, síndrome metabólico, tan en boga hoy en día. Entonces, esto es importante porque muchas veces nosotros, por nuestra función acaba una vez que nace el bebé, veremos a nuestras pacientes seguramente por cierta fidelidad un poquito más adelante, pero habitualmente y sobre todo a nivel público jamás las vamos a ver. Es difícil que nos encontremos con una paciente. Si nos pregunta, doctor, usted me atendió hace 5 años de mi bebé. No, yo no fui. No sabemos cómo le fue. ¿No? Por lo menos sabemos que está viva, pero como no sabemos nada más, siempre lo vamos a negar, por supuesto. Entonces, es algo que muchas veces no damos ese seguimiento. Y esto ha tenido una evolución. Se creía que el producto era un parásito perfecto, protegido del daño nutricional. Cualquier barbaridad que hiciera la madre estaba protegido, y este es un concepto muy de los 50. Tiene que ver con mucho de la vida de los 50. En los 60 ya se dieron cuenta que no era tanto así, pero sí se creía que la placenta era un filtro perfecto que limitaba el paso de cualquier sustancia nociva y permitía el paso de nutrientes. Es decir, pues vivíamos la vida loca de los 60, pero el doctor Barker, cuya imagen vemos acá, estableció esta teoría en los 90, la famosa teoría de la programación fetal, la teoría tal cual es que una nutrición inadecuada in útero programa o define características metabólicas que llevan a la vida adulta, y este es el origen fetal de las enfermedades del adulto. Y unos pormenores al respecto, una condición fetal que perdura, es decir, lo que suceda durante esa gestación igual se manifiesta porque está latente 30 o 40 años más adelante, no lo sabemos o nunca se manifiesta, pero se considera que ahí está de una forma latente y que puede detonarse por diferentes situaciones o agresiones durante la vida. Y más que una programación, que es una traducción, es un anglicismo, programs, pues programación, creo que sí es la manera literal, pero debería llamarse predisposición o debería llamarse planificación. Creo más bien predisposición. Es decir, cualquier situación que suceda durante el embarazo, valga la redundancia, puede predisponer a enfermedades en la vida adulta. Y por supuesto, a nivel genético se encienden, se apagan switches. Acuérdense que son vías donde si hay una alteración, habitualmente hay algún tipo de vía que trata de contrarrestar y puede llevar a cierta expresión genómica. Y podemos ver, bueno, muchas gráficas. Realmente hay factores maternos, factores placentarios, esos por supuesto nos interesan mucho. Quizá la manifestación es una manifestación en el peso, un peso anormal, un peso mayor o un peso menor. También tiene que ver el ambiente extrauterino, los famosos cambios epigenéticos, y quizá las manifestaciones que vemos son alteraciones vasculares con una angiogénesis que ha decrecido o que es anormal. Hay alteraciones vasculares muy importantes y esto nos lleva a alteraciones en presión arterial, metabolismo, obesidad o cuestiones cardiovasculares que se van a manifestar más adelante. Es decir, estas alteraciones en el crecimiento presentan una fuerte influencia y
También, aunado al desarrollo, al medio ambiente, podemos hacer que todo esto sea inclusive mayor que dicha carga genética, es decir, es una suma de factores, por lo tanto, esto no es terrorismo médico, sino que son cuestiones y riesgos latentes. Y hay ciertos mecanismos modificadores de cromosomas, como metilación de ADN, modificación de histonas, modificación de cromatinas, son los más habituales, que también pueden intervenir en este círculo vicioso. Este es un verdadero círculo vicioso. Sí tenemos unos efectos intrauterinos que quizá no se nos van a manifestar en un principio, un ambiente postnatal, el cual el ambiente postnatal son factores externos de dicha paciente y la patología del adulto. Es decir, si estos productos que han tenido una alteración en el desarrollo, conforme crecen, pues tienen situaciones externas, obesidad, diabetes, malos hábitos, etcétera, pues también van a tener alteraciones cuando les toque estar en el rol de padres, sea padre, sea madre, por lo tanto, es un verdadero círculo vicioso. Bueno, habiendo visto toda esta situación, voy a enfocar un poquito en la etapa preconcepcional. La etapa preconcepcional es muy importante, pero es muy importante en un mundo ideal. Y ese mundo ideal muchas veces no lo tenemos. ¿Cuántos de sus pacientes acuden para decir, doctora, doctor, me quiero embarazar más o menos en 2023? Muchas veces, aunque ya sean sus pacientes, pues acudirán, ya estoy embarazada. Quizá a este nivel hay un poquito, hay un mayor seguimiento, pero pues entre 120 y tantos millones de habitantes, casi 70 millones de mujeres, son pocas las que acuden a ese famoso control o etapa preconcepcional. Y las recomendaciones que vamos a dar, las de toda la vida, lo vemos en los pastelitos, lo vemos en las papas fritas, que nos ponen más sellos, para ver si a base de sellos entendemos. Entonces lo que hacemos es que le damos la vuelta al envoltorio, por supuesto, y comemos del lado que no hay sellos, pero bueno, esto son las recomendaciones. Señora, coma bien, señora, baje de peso, señora, no fume, no tome, tome ácido fólico, por favor. Bueno, siendo un poquito más realistas, se establece, y esto es parte de ciertas revisiones, ciertos metaanálisis, que una dieta sana y cuidar el peso debería empezar a preocuparse la paciente un par de años antes de buscar el embarazo. Y dejemos por lo menos 3 meses antes, como vemos en esta línea de tiempo, para suprimir hábitos o factores de riesgo modificables, tales como alcoholismo, tabaquismo y una cuestión preventiva como ingesta, sobre todo, de ácido fólico. ¿Y qué sucede durante el embarazo? Y esto es parte de una estadística, es una estadística norteamericana, donde cada 5 años van emitiendo recomendaciones. Aquí no es que sean mejores o sean peores, son mucho más actuales, simple y sencillamente. Y bueno, la recomendación, ¿cuántas calorías debo incrementar? Por supuesto, aquí lo importante es que no es lo mismo cada trimestre y no es lo mismo ni la primera parte de la lactancia, yéndonos a 6 meses, si no somos unos locos que nos vamos a 2 años, o de 7 a 12 meses. Recomendaremos habitualmente 6 meses, 12 meses de lactancia. Entonces, la ingesta calórica varía. Al principio del embarazo no tenemos por qué incrementar más calorías, pero vean cómo esto va modificándose de forma gradual según avanza el embarazo. Y esto es muy interesante. En los 90s, 80s y 90s nos decían, ¿cuánto tiene que incrementar de peso la mujer embarazada? La respuesta oficial era de 7 a 11 kilos, porque eso decía la OMS, todas de 7 a 11 kilos. Una señora pesa 90 kilos, mide 1,85, y una señora mide 1,40 y pesa 50 kilos. Obviamente no es lo mismo. Lo lógico es establecerlo con base al índice de masa corporal. El índice de masa corporal previo al embarazo. Y estas son recomendaciones, son números muy raros porque son traducidos de libras, pero bueno, más o menos, a modo de ejemplo, no es lo mismo un ingreso mínimo de 12 kilogramos cuando estamos en bajo peso, es decir, un índice de masa corporal abajo de 18,5, o un mínimo recomendado cuando hay sobrepeso, por ejemplo, de 6,80. Entonces pueden decir, ¿y el índice de masa corporal? ¿Qué sucede? Bueno, el otro día en el hospital tuvimos una paciente con un índice de masa corporal de 50. O sea, era una barbaridad. Entonces, bueno, son esas situaciones que cada día estamos viendo más. Tendremos 10, 15 años viendo a gente más obesa entre nuestra población. Y lo que ven arriba, simplemente por un código de colores, esto es población norteamericana, lo que vemos en naranja está fuera de lo normal, acerca de la ingesta de azúcares, grasas saturadas y sodio en pacientes embarazadas y en la lactancia. La gran mayoría están
arriba de lo recomendado. Y todo esto nos puede complicar. Y hay otro tipo de recomendaciones. No vamos a entrar número por número porque se me van a dormir, incluyéndome a mí también. Aquí lo importante es que no es lo mismo una embarazada de 15 años que una embarazada de 25 o de 40 años. Las recomendaciones ya de ingesta tienen que ver con el grupo etario, 14 a 18, 19 a 30 y de 31 a 50, y también con el trimestre del embarazo. Entonces, son diferentes variables que debemos establecer. No es lo mismo según edad ni trimestre del embarazo. Total, lo que se ha concluido es que hay una deficiencia de micronutrientes a nivel global. Es un problema de salud público global con repercusiones a largo plazo por todo lo que hemos hablado anteriormente. Todo eso también se puede asociar a infertilidad. Por supuesto, ahora muy en boga en pacientes en tratamiento de infertilidad, suplementar para lograr los requerimientos nutricionales adecuados. Se ha asociado un incremento en parto pretérmino, alteraciones del peso neonatal, peso durante el embarazo y quizá defectos congénitos. Sí, claro, también. La suplementación mejora el resultado perinatal y se requiere asesoría preconcepcional y también periconcepcional. Y parte del problema es que no nos ponemos de acuerdo. Bueno, ¿cuánto le vamos a dar? Folato, 400 o 600 microgramos, ¿no? Yo le hago caso a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y a UNICEF, que son más buena onda. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay, esto no está homologado. La recomendación europea, ácido fólico 350, la recomendación en el resto del mundo 400. Entonces, es lo que sucede, depende qué recomendaciones sigamos, vamos a tener una ingesta u otra, y es complicado calcular lo que están ingiriendo los pacientes. No somos nutriólogos en general, entonces muchas veces también podemos tener errores en la apreciación. Esta diapositiva es muy interesante. En azul aparecen minerales, en azul vitaminas, en un color naranja, minerales. Aquí tiene que ver, por ejemplo, con la placenta, con el producto y una cuestión materna o paterna. Y aquí es un periodo como una línea de tiempo del embarazo. Importante, por ejemplo, que para morfogénesis y organogénesis, pues bueno, se necesitará cobre, hierro y zinc, el cual se sigue necesitando para un desarrollo neurológico. Es decir, esto es una cuestión constante. No podemos suspender la administración de una vitamina, de un mineral, porque quizá es un cofactor en las múltiples reacciones bioquímicas un poquito más adelante. Y los efectos a corto y a largo plazo ya lo sabemos: aborto, óbito, alteraciones en el peso o defectos congénitos, y a largo plazo quizá retraso psicomotor que muchas veces no lo observamos, nos damos cuenta por un seguimiento, o alteraciones en el crecimiento y desarrollo del recién nacido, en la infancia, adolescencia, etcétera, hasta llegar a un punto de síndrome metabólico en el adulto. Y aquí, por ejemplo, con una alteración de vitamina D, hierro y ácido fólico, como les decía, se requieren otros cofactores, y no va a tener defectos del tubo neural, quizá va a tener un retraso en el crecimiento y desarrollo. Sí puede tener estos defectos del tubo neural, pero bajo peso, parto prematuro se nos puede presentar. Y viendo esta vía metabólica, no voy a entrar en la metil, tetrahidrofolato, reductasa, ya está muy comentado. Lo importante es que los omegas también son cofactores. Pueden regular una expresión genética y puede tener que ver con este remodelado, y sí se ha asociado muchísimo a parto pretérmino. Se ha asociado en dos vías: una vía principal, neurodesarrollo, tener un desarrollo adecuado, y una cuestión preventiva. Son ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, y se van regulando el uno al otro. Es un mecanismo curioso, no voy a entrar en muchos detalles, pero finalmente se requiere omega 3 para que regule al omega 6, para que no se expresen ciertas proteínas de reacción inmediata o ciertas proteínas proinflamatorias. Este es uno de los estudios que creó un parteaguas, es una revisión de Cochrane. Cochrane, acuérdense lo que hace: revisa muchos estudios parecidos, tenemos un mayor número de pacientes, entonces le da mayor peso científico. Este estudio salió publicado en 2018. La conclusión es que incrementar la ingesta de omega 3 durante el embarazo puede reducir la incidencia de parto pretérmino. Como quizá no ven bien los números desde atrás, mejor les pongo esta gráfica. Y lo que vemos aquí, grupo de pacientes, todo esto es por 1000. En rojo, pacientes que sí fueron suplementadas o que tuvieron una dieta ingesta, una adecuada ingesta de omega 3.
Vemos nacimientos antes de la semana 37, pues es considerablemente menor, 117 contra 164, menores a 34 semanas, que es un problema enorme de salud mundial, también es menor, también menor incidencia de muerte perinatal y menor incidencia de bajo peso. Por otro lado, lo que se vio en esta otra gráfica, sí quizá el embarazo duró más, pero nada que asustara a los estudios que encontraron, es decir, no retrasó, no incrementó una inducción de trabajo de parto. Y ese es un tema porque depende de las políticas de cada lugar, de cada país y de cada hospital y de cada uno. Vamos, cada uno administra la inducción del trabajo de parto como le ha ido en la feria, como ha aprendido, como le ha ido mejor. Entonces, no se relacionó a tener que, de una manera artificial, que en muchos lugares es considerada una complicación, iniciar el trabajo de parto, disminuyó preeclampsia y disminuyó depresión postparto, cosa que muchas veces no vemos y es un fenómeno muy importante. Vean los números, 100 y 112 por cada 1000, es decir, casi un 10%. A partir de este estudio se crearon diferentes revisiones. Aquí, esto se los puse a modo de ejemplo, los grados de evidencia. Grados de evidencia, hubo una menor cantidad de preeclampsia, menor cantidad de bajo peso, suplementando con omega, y también de parto pretérmino. Y por aquí, esto es un poquito de la fisiopatología. Tenemos un bloque acerca de la mujer embarazada, de la madre, acerca de la placenta y acerca del feto. Y tiene que ver con este adecuado equilibrio de omega 3 y omega 6. Se supone que si hay un adecuado equilibrio, es más fácil que haya un desarrollo placentario normal, porque hay un transporte de nutrientes normal, un metabolismo de ácidos grasos de cadena larga normal, y no va a ser un factor agregado a un embarazo con una alteración en la presión arterial, teniendo en cuenta que la presión arterial se nos puede alterar por 1000 factores, pero no va a colaborar con eso. Por lo tanto, pues probablemente no haya problemas durante ese embarazo ni durante la vida adulta. En cambio, cuando hay no hay un balance adecuado y hay un desarrollo placentario anormal, vamos a tener un inadecuado transporte de nutrientes, lo cual se nos puede expresar con situaciones como diabetes gestacional, preeclampsia, retraso en el crecimiento, y bueno, estos incrementos, más lo que veíamos al principio, nos incrementa el riesgo de la vida adulta. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Bueno, ha llegado, si hay una cierta controversia, es necesario, no es necesario, sí se deben dar, no se deben dar. La recomendación es que sí se deben dar cuando no estamos seguros que la ingesta por una vía normal, una vía dietética, es la adecuada. Y normalmente nunca sabemos si estamos seguros o no estamos seguros. Por lo tanto, hay recomendaciones, por ejemplo, esta del gobierno australiano, donde puede reducir el riesgo de parto pretérmino, teniendo en cuenta que el parto pretérmino es multietiológico, una etiología completamente compleja, pero en mujeres que tienen una baja cantidad, una baja ingesta de omega 3, se recomienda la suplementación. Importante, porque esta doctora Macrides participó en el 2018 defendiéndolo, participó en estas guías, pero de repente tiene un par de artículos diciendo, pues no sé si sirve o no sirve. Entonces aquí como que llegaron a un punto medio y creo que realmente hay evidencia acerca de ciertas patologías como coadyuvante. Y este es uno de los últimos estudios, 2022, que más o menos dice lo mismo, puede reducir preeclampsia como una parte importante, incrementar el peso del producto y sobre todo disminuye el riesgo de parto pretérmino. Tiene sí un impacto positivo en preeclampsia, pero aparentemente no tiene influencia en enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo en cantidad de cesáreas, muerte prenatal o óbito fetal. Entonces, bueno, se sabe que es multifactorial, pero esto no es milagroso, sino que es una situación que puede coadyuvar y nos va a llevar un buen control durante el embarazo. Parte de las tablas, aquí lo que vemos son nacimientos antes de la semana 37. Sí utilizaron muchos de los estudios que se vio en Cochrane, pero obviamente al ser una publicación posterior, se agrega un mayor número de pacientes donde recomiendan la suplementación con omega 3, también en nacimientos menores a la semana 34 y como ven también en preeclampsia favorece esta suplementación. Bueno, cambiando un poquito ya casi para terminar, vamos a complicaciones y me voy a ir a 3 rubros.
Podía haber puesto preeclampsia, diabetes gestacional, etcétera, retraso en el crecimiento intrauterino, también me gustan, pero son 3 rubros que de repente tenemos que pensar. Anemia y embarazo, ¿qué tan peligroso es? ¿Qué tan frecuente es? ¿Es una cuestión normal? Una cuestión normal que hay una anemia dilucional del embarazo, aumenta el volumen circulante 1.5, 1.7 litros, no tenemos suficientes eritrocitos. Dicho esto de una manera científica, de una manera menos científica, la cuestión de las lentejas y la sopa, el caldo, pero bueno, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tan importante es? En esta publicación van a ver como hay varios factores. Pongo una gráfica, anemia global, en rojo embarazo, en azul fuera del embarazo. Esto es a nivel mundial, América Latina, Europa. Bueno, por supuesto tendrán diferentes tasas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Esta es una publicación española, también son sus datos en mujeres no embarazadas y en mujeres embarazadas, y por supuesto tiene que ver con el ingreso económico, con el nivel socioeconómico, pues muchas veces se considera que gente que vive en límites de la pobreza, por supuesto, va a estar incrementado anemia, parto pretérmino y demás complicaciones. ¿Cómo está la anemia en el embarazo en México? Y esto es una captura de pantalla del Banco Mundial. Pues si vemos esta línea descendente, podemos salir y pegar de brincos. Ha disminuido, sí, ha disminuido en lo que ellos contaron y está arriba del 20%. Entonces, ha mejorado, pero yo creo que esto está subcuantificado. Puede ser superior, dependerá, por supuesto, dónde hagamos los estudios. No es lo mismo hacerlo aquí que irnos unos metros más para allá a Pemex o que irnos un poco más para allá al seguro social. Y lo que considera la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia es que esta morbilidad, esta anemia de una morbilidad que habitualmente es infraestimada e ignorada, y es una situación frecuente, y no tenemos también recomendaciones homologadas. Y vean esta diapositiva, aquí en este artículo dijeron, bueno, ¿qué es anemia? Vamos a definirlo. Está la Sociedad Suiza, un comité de expertos Asia-Pacífico, guías norteamericanas de trombosis. No nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo en qué. ¿Cuánto es anemia en el embarazo? Para empezar, son unidades diferentes. Es abajo de 12 o de 100 o de cuánto es. Depende cuándo la tomes, en qué trimestre. ¿Cuándo vamos a transfundir a las pacientes? No nos ponemos de acuerdo con 8, con 7. Hay que ver la clínica. Esa es siempre la salida política. Entonces, no hay datos homologados. Lo que sí sabemos es que cuanto menos hemoglobina, vamos a tener más problemas. Y estas son fotos de un día cualquiera, en un hospital cualquiera, probablemente en San Ángel, es un parto, la cubeta abajo del parto, el suelo. Ese es un dato de muy mal pronóstico. Cuando uno sale de la sala de expulsión dejando la huella de sangre, entonces le estamos quitando al anestesiólogo 100, 150 mililitros. Esta es de hace poco, en quirófano, pues a contar, ¿no? Y esto nos puede suceder en cualquier momento. Situación, caso clínico, paciente que llegó con acretismo placentario sin saber que era acretismo placentario. Porque ¿para qué va a llegar a un hospital si el control prenatal lo llevó quién sabe dónde? Entonces, a la hora que nace el producto por cesárea, ¡pum!, acretismo placentario. Pues son situaciones del día a día y tenemos que estar preparados para todo esto. Ahora, ¿cómo podemos prevenir la anemia? Con suplementación, por lo menos 400 microgramos de ácido fólico, como parte de una rutina antenatal. En este artículo trataron de hacer consenso, esta misma sociedad de trombosis norteamericana. Es una cuestión preventiva con un alto nivel de evidencia, como vemos aquí. El tratamiento de la anemia durante el embarazo, ácido fólico y hierro, y por lo menos continuarlo 3 meses después del embarazo. Muchas veces, ¿cuándo lo vamos a suspender? Pues continúenlo para recuperar esas reservas de hierro del cuerpo y sobre todo que deberíamos estar en lactancia. Y sobre todo si ha habido un evento de anemia posparto, continuar por lo menos de 6 a 12 semanas. Estas son recomendaciones con un alto nivel de evidencia. Ahora, en esta revisión de Cochrane, ¿qué dicen? Pues dicen que la administración intermitente no sirve. La administración intermitente día sí, día no, porque me da un poquito de agruras, me da un poquito de acidez y pues como que no sirve. Tiene que ser una cuestión diaria, tiene que ser una cuestión siguiendo los consejos de profesionales de salud.
Y aparte de que no sirve la administración intermitente, incrementa el riesgo de anemia, porque creemos que estamos tratando algo que no se está tratando de forma adecuada. Entonces, la recomendación es suplementar durante todo el embarazo. Y la anemia, bueno, ¿qué traigo yo contra la anemia? Pues yo creo que lo que traeríamos todos. Vean el porcentaje de pacientes anémicas en rojo contra no anémicas. Quitaremos lo de anestesia general, pero ingresos a terapia, hemorragia obstétrica, sepsis, enfermedad hipertensiva, todo esto están las principales causas de mortalidad, transfusión, por supuesto, y choque. Entonces, son complicaciones posparto. Vean cómo incrementa muerte materna en esta otra serie, enfermedad hipertensiva, hemorragia obstétrica, infección del sitio quirúrgico, pues por supuesto se va casi al doble. Es decir, la anemia tiene efectos en la paciente embarazada, por supuesto, va a tener un mayor riesgo de sangrado, una peor recuperación, infecciones y de muerte, y en el producto como retraso en el crecimiento intrauterino, otra vez prematurez y muerte in útero. Y ya que estamos hablando de prematurez, tocaré brevemente parto pretérmino. Esta la vimos al principio, los famosos primeros 1000 días, qué bonito, qué hermoso, y aquí ya no nos salieron las cuentas. Y aunque pongamos la preconcepcional, no nos va a salir definitivamente. ¿Por qué? Porque se corta el embarazo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que un parto prematuro, por definición, es antes de la semana 37, como vamos a ver un poquito más adelante, y aquí, bueno, se cortó el desarrollo, no hubo tiempo de que actuaran ciertas sustancias y de que se desarrollara el producto. Entonces, generalmente van a tener, más allá de supervivencia, comorbilidades a corto, mediano y largo plazo, que eso es lo más peligroso. Esta es la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud, antes de la semana 37. La mayoría de estos partos ocurren de la semana 32 a 36. Esa es la parte buena. El problemón es la semana 24 a 31, 32, teniendo en cuenta que cada uno tiene que establecer los límites de viabilidad. No es lo mismo que nazca acá, con todos los recursos, a que nazca en Tinguindín de las Peras, donde pues no tendremos absolutamente nada. Y tenemos que saber los límites de viabilidad y la realidad, sobre todo en casos de 26 semanas, 27, 25, es una cuestión importante. Estadísticas, IMSS, esto hace 4 o 5 años, 10 a 11%, el IMPER de 9 a 14% hace 4 años, pero vean, esto es unidades médicas de alta especialidad, son 5 unidades médicas las que están consideradas acá, y cada barra corresponde a los meses de enero a mayo del 2022. Ahí contaron en Ciudad de México, Gineco 4, La Raza, Guadalajara, Monterrey y el Bajío. Lo que vemos en verde, el número de nacimientos, lo que vemos en rojo, el porcentaje de prematurez. Y la definición es antes de la semana 37 y a partir de la semana 23. Ya ahí podemos tener una cierta controversia. Los números, pues bueno, en 5 meses son los que han nacido mes a mes, y el número de prematuros, vean como que más o menos se ha mantenido. Y en esta gráfica, cómo es seguro social en total, en porcentaje, unidades médicas de alta especialidad. Aquí lo importante es el volumen. Se supone que ahí tenemos recursos, entonces sí los podemos atender, pero estamos surtidos por otro tipo de pacientes, pacientes de otros lugares, inclusive por ciertas decisiones de cualquier institución. Y vean cómo estamos específicamente en Gineco 4, que es donde yo laboro, el mes de mayo, un 18% de prematuros. Entonces es un montón. El promedio, para que no tengan que hacer cuentas, 16.4 en 5 meses. Es un montón realmente. Entonces, es un verdadero problema por, como les decía, por complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Y comparados con otros lugares del mundo, este estudio compara Estados Unidos entre 2000 y 2013. Esto es el porcentaje de nacimientos por prematuros por cada 1000, y vemos cómo progresa el embarazo en realidad, y tiene que ver, por supuesto, la mortalidad. Sí ha habido una disminución de 2000 a 2013. Aquí en esta otra gráfica están agrupando Europa y Estados Unidos, y todo tiene que ver contra la edad en que se interrumpió o el momento en que se interrumpió el embarazo. Vemos en azul menor a 32 semanas, por ende la mortalidad es mucho mayor. Y esta gráfica es muy interesante porque entre la semana 23 y 37, ¿en qué momento nace? Si nace aquí, ¿qué se va a interrumpir? Sabemos que hay
un desarrollo cerebral, una mineralización ósea, maduración hipotalámico. No todo es pulmones, por supuesto también es pulmonar, también nefrogénesis. Quizá si nace aquí va a poder o va a tener alteraciones renales a futuro, en 30, 40, 50 años, no lo sé. Tenemos que hacer algo para tratar de ayudar sobre todo a estos prematuros que sabemos que tienen, en esta razón de Mobius, tienen una mayor posibilidad de tener diabetes, hipertensión y trastornos metabólicos. Y aquí, en esta otra gráfica, lo que vemos es la mortalidad, por supuesto, asociada y asociada también a la etapa en la que nacieron. Es decir, hay una mortalidad mucho mayor entre la semana 22 a 27, lo cual es muy lógico, comparados con 34 a 36, por ejemplo. Y el tercer rubro de complicaciones es edad materna avanzada. Y esto creo que es muy interesante porque es algo que lo estamos viendo cómo está increciendo últimamente y puede resumir absolutamente todo lo anterior. Dos datos estadísticos: las tasas de fertilidad de mujeres menores de 30 años, este es un estudio del Reino Unido, son similares a las reportadas en 1939. En 1939 había un señor llamado Hitler que hizo un verdadero desastre en Europa y el Reino Unido pues, fue de los primeros invitados a la fiesta. Pues era difícil embarazarse en estos momentos. Entonces estamos en épocas muy cercanas a la Segunda Guerra Mundial, pero en mujeres arriba de 40 años son las tasas más altas de la historia. Digo, se frotan las manos. Yo sé que quien está muy metido en biología de la reproducción, pero eso seguramente es lo que están viendo y puede ser una cuestión espontánea o por técnicas de reproducción asistida. Bueno, estas son estadísticas de otras partes del mundo. INEGI 2020, ¿cómo estamos? Bueno, de 35 a 39, 40, 44, 45, 49 y más de 50. Entonces, no es nada despreciable este número, ¿eh? Son más de 200,000 pacientes, 200,000 nacimientos arriba de estos 35 años. Entonces, son situaciones que es el día a día. Hace aproximadamente 6 meses tuvimos una paciente, no le fue muy bien, pero bueno, llegó con 1,000 complicaciones, 54 años, gemelos, 27 semanas. No entraremos en cuestiones éticas de cómo llegó a embarazarse. Yo nunca me había imaginado meter una cesárea de alguien mayor que yo. Eso, ustedes que están jóvenes, aprovechen ahora que pueden. Ya cuando les suceda eso van a decir, no, hay un error aquí, ¿no? Ya si pedían un obstetra más grande que ellas, pues, ya no hay, sinceramente, dentro del hospital. Pero vean cómo están incrementando estos números. ¿Y qué vamos a hacer con estas pacientes? Pues sí, manejo preconcepcional, medidas generales, estilo de vida, vamos a cambiar factores de riesgo, quizá hay más poder adquisitivo, más opciones, pero también hay más comorbilidades, hay más posibilidad de que ya presenten ciertas comorbilidades que no vamos a poder modificar, y pasando los estudios genéticos, etcétera, pues bueno, sabemos que tienen una mayor cantidad de complicaciones. Tienen una mayor cantidad de complicaciones, por supuesto, porque hay un envejecimiento dentro de la genética, hay alteraciones placentarias, también incrementa estrés oxidativo, etcétera. Es decir, tienen de todo para tener mayor cantidad de retraso en el crecimiento y óbito. Y esta diapositiva es interesante. Ya nos vamos a preocupar arriba de 35. No. Vamos a discriminar arriba de 40, de 35 a 39. Vean cómo en este quinquenio incrementan las complicaciones en general. Incrementan ya de una manera considerable en cuanto a pérdidas del embarazo, anormalidades cromosómicas, anormalidades del crecimiento fetal, por supuesto, diabetes y preeclampsia. En general, incrementan todas las complicaciones, contando aquí desde premesis hasta alteraciones placentarias, pero arriba de los 45 años también es un incremento considerable comparado con el grupo de 40 a 44. Entonces, son pacientes que son un verdadero reto y son pacientes que debemos llevar un excelente control. Afortunadamente, casi todas ellas llevan control preconcepcional, pero es un grupo que sí supone un reto para el control prenatal de todos nosotros. Finalmente, una diapositiva. Con esto terminamos. Recomendaciones, veamos los factores de riesgo. Investigar absolutamente todo lo que podamos. Lo ideal es estar con los factores de riesgo modificables, que les podamos hacer algo para tener un mejor embarazo mediante intervenciones oportunas, lo que creamos necesario, lo que ayuda a nuestras pacientes. Una visión amplia de 360 grados, ver la paciente, ver el entorno, para que esas intervenciones tengan un verdadero efecto.
Por supuesto hay que individualizar cada paciente. Podemos emitir recomendaciones generales, pero cada paciente es distinta. Y pues creo que tenemos que hacer un traje a la medida para cada paciente, para mejorar la calidad de vida, que no tengan el recuerdo del embarazo como los meses, los 270, 80 días más infernales de su vida, sino que tengan una buena calidad de vida y que nosotros también tengamos una buena calidad de vida y no estemos muertos del susto cada vez que suena el teléfono, por supuesto. Pues muchísimas gracias por su atención. Estoy aquí con ustedes. Muchas gracias.